Hey Chapa, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Les habla el profesor Daniel Oviedo. Hoy vamos a tratar sobre los códigos éticos y morales. También vamos a hablar un poquito sobre los colegios profesionales, los principios que rigen la ética profesional y también los códigos de bandas. Recordemos que ética y moral nos ayudan a conducirnos mejor en la vida, a ser correctos o justos, que ambos tienen el mismo objetivo, que es la conducta humana tendiente al bien. Sin embargo, la principal diferencia radica en que la ética se basa en la razón, en la filosofía y la ciencia. Es decir, nos dice qué es lo correcto de acuerdo a las investigaciones, los estudios y el pensamiento. Por su parte, la moral tiende hacia las costumbres y a lo que un pueblo en un momento determinado está acostumbrado a aceptar como bueno o malo. Muchas gracias, seguimos adelante. Códigos. Ñehai. Ñehai hina tembiapoukapu aty. Oñe'ẽva peteĩ ñe'ẽrãrehe. Ombohesaka hag̃ua tekovekuérape hape. Mokõichagua oĩ. Ñehai tekoporãre, es decir, códigos éticos. Hash ñe'ẽhai jepokuaáre, códigos morales. En primer término tenemos a los códigos morales. Conjuntos de normas aceptadas y reconocidas por un determinado grupo social como correctas, buenas o justas. Son las buenas costumbres compartidas por los integrantes de una comunidad que viven en un mismo territorio y época o pasan tiempo juntos, pero que no fueran escritas ni regladas oficialmente, sino que se transmiten de forma verbal y por la práctica cotidiana. Sus objetivos principales son la supervivencia de los grupos humanos, el bien común, las buenas relaciones y regular o evitar los conflictos. Los códigos morales no van a ser los mismos para una persona que viva en Capucú con respecto a otra que viva en Buenos Aires o en la ciudad de San Pablo, ya que en cada zona, es más, en distintos momentos históricos hay variaciones. Los residentes en una zona urbana difícilmente van a tener las mismas costumbres o van a aceptar las mismas cosas que los de zonas rurales, y así pasa alrededor del mundo. Un ejemplo podría ser que hace varios años ciertas ropas estaban reservadas a los hombres o ciertas ropas estaban reservadas a las mujeres, y estaba mal visto que el otro sexo o el otro género lo utilice, cuando que hoy sí está permitido. También entra en esto el caso de los códigos morales referentes al cabello, a la forma de saludar o incluso a la conducta en público. Códigos de bandas. Las bandas de delincuentes que están en prisión o libres tienen sus propios códigos de conducta. Son, por ejemplo, muy conocidas las reglas que mantenían las mafias italianas en los Estados Unidos, como la fidelidad al grupo, el castigo a los soplones y la obediencia sin preguntar a los superiores. Quienes son parte de estos grupos y violan estos acuerdos entre ellos suelen recibir como castigos el maltrato físico, la expulsión e incluso la muerte. En nuestro caso de Paraguay y países vecinos tenemos a las barras bravas, que se suelen comportar como verdaderas bandas mafiosas, cuando promueven la violencia o cuando a través de sus códigos buscan el bienestar de sus integrantes a costa del golpear o maltratar a gente de otros grupos, sean rivales o sean ciudadanos. En sus códigos suelen primar el machismo, la obediencia ciega y algunos antivalores. Cuando hablamos de códigos éticos, nos referimos a conjuntos de normas, prescripciones, principios, valores y recomendaciones escritas que rigen a una profesión determinada a través de un texto aprobado por su organización respectiva.
son la aplicación escrita de los razonamientos éticos dentro de una profesión, con el fin de regular posibles conflictos de actuación. Su redacción, regulación, control y sanción suele estar a cargo del colegio de la misma profesión, sea este internacional o nacional. Por ejemplo, el colegio de contadores, el colegio de médicos o el colegio de profesores. Antes se lo llamaba códigos deontológicos, porque quizás la parte más importante de la ética profesional son los deberes. Esto influenciado principalmente por la ética kantiana. Las leyes, la Constitución Nacional, los derechos humanos y las teorías éticas son las fuentes de los códigos éticos. Por supuesto, debe ir más allá de esta, buscando que los profesionales tengan la mejor actuación posible en su campo laboral. Los códigos éticos profesionales generalmente están compuestos por artículos normativos y por principios. Vamos a ver algunos de los principios éticos más aceptados en la mayoría de las profesiones, si no en todas. Primero está la integridad, que significa que palabras, pensamientos y acciones coinciden. En este caso, un profesional no debe valerse de la exageración para vender, tampoco presentar falsas imágenes, hacer trampa o no respetar su propia palabra. En segundo término tenemos la responsabilidad, que implica cumplir con la palabra dada, con los plazos, no realizar actividades o acciones que puedan afectar la calidad del trabajo, tampoco nada que esté prohibido. Por supuesto, aceptar las culpas y cumplir con lo acordado. Objetividad y racionalidad significa representar la realidad como es, no deformar los hechos ni las cosas, ser imparciales y actuar sin prejuicios, de la mano siempre de la ciencia y de la técnica. La confidencialidad nos permite garantizar el acceso a la información solo a quien corresponda o esté autorizado. Con los clientes, con quien se mantiene el servicio, con el Estado y con las organizaciones, debe mantenerse protegiendo los datos que deben estar custodiados. Competencia y actualización profesional. Los profesionales deben estar preparados para el trabajo que van a realizar, haber sido formados adecuadamente y cuando corresponda actualizarse con las nuevas técnicas o avances que se hayan dado desde su graduación. Honestidad, honradez y veracidad implica no ser deshonesto ni engañar, no decir a medias las cosas, trabajar con la verdad y manejarse correctamente. Otros principios son el respeto entre colegas, que va a implicar tratar bien a los demás, no hablar mal de los compañeros ni de los competidores. Por supuesto, está prohibido todo tipo de plagio, es decir, copiar trabajo sin permiso, no reconocer la autoría, por lo que se va a buscar mantener buenas relaciones profesionales. Rechazo a la corrupción, a todas formas de engaño, estafa, malversación, beneficios personales a costa del Estado o de las empresas. Para evitar el conflicto de interés, por otro lado, hay que manejarse sin ser juez y parte y evitando involucrar a amigos o a familiares en transacciones que no correspondan. Hay que cuidar el medio ambiente, evitar su destrucción, cualquier forma de degradación, contaminación o de ecoviolencia, aunque las consecuencias no sean a corto plazo, terminan impactando a las comunidades humanas. Antidiscriminación significa no relegar a nadie en razón de su sexo, religión, edad, condición socioeconómica y otras características que no deben generar diferencia entre los humanos. Renuncia a la violencia, no se debe practicar ni en forma física, psicológica, indirecta ni simbólica. Esto significa que cuando hay conflictos hay que encontrar las formas pacíficas de resolverlos o transformarlos. Respecto a los derechos humanos, a la dignidad humana, a la vida y a las culturas, porque la diversidad es importante, la igualdad ante la ley y por supuesto que todos tengamos garantías mínimas para una vida digna. Los colegios profesionales son organizaciones o sociedades democráticas que están formadas por personas
que desempeñan una misma actividad u oficio, de carácter gremial sin ánimos de grupo y reconocido por el Estado, ya que posee personería jurídica. Los objetivos de estas organizaciones son, primeramente, procurar el progreso, el perfeccionamiento y el prestigio de su profesión, representar y defender los derechos de sus miembros, velar por la ética profesional de sus integrantes y ordenar o regular la práctica. Se rigen por estatutos redactados y aprobados por sus miembros o socios que terminan regulando su actividad o trabajo. La colegiación es obligatoria en algunas profesiones dependiendo del país. Generalmente esto sucede con abogados, médicos y otras personas del sector de salud o ciertas áreas de la actividad humana. En otros casos, como la ciencia de la comunicación y la docencia, hay algunos países que tienen colegios, pero no resulta obligatoria formar parte. Muchas gracias por la atención. En nombre de todo el equipo, nos encontramos en la próxima clase donde vamos a seguir abordando los aspectos éticos de la filosofía.